El gobierno de Obatalá. Oración a Difafún Obatalá Obanile. Mowayen Belegun. Inle Okeyabi Omo Unsoro Araye, Oba Arugbo. Shonsho Umbowa Onika Inle Sokun Laye, Bogbo Araye, Awogbo Orunmila. Umbowa Inle Okeyabiano Unsode Adafun Ebotaloni, Ebola Sudaye, Tanihuelego, Lowa Umbowa. Onika Kumarobo, Joro, Eni Akasho Belegun Obatalá, Baba Abelele Umbowani, Eboada Okeyabiani, Inle. Talako Moforibale Obatalá, Amona Ore Iluo, Fun Fan Lodafun Orunla, Lodafun Oba Arugbo. Historia. Hace mucho tiempo, Obatalá gobernaba la tierra de Okeyabia no Inle. Sin embargo, el pueblo comenzó a murmurar en su contra. Decían que era demasiado viejo para gobernar con sabiduría, que su liderazgo se había debilitado, y comenzaron a desafiar su autoridad con resistencia pasiva. Lo que comenzó como simples murmullos se convirtió en un movimiento, hasta que un día Obatalá tomó una decisión. Se iría en silencio, sin advertencia alguna, dejando que el pueblo se gobernara a sí mismo. Así lo hizo. Partió en busca de refugio cerca del océano, ocultándose entre formaciones rocosas bajo la superficie del agua. Mientras tanto, en la tierra que había dejado atrás, el pueblo celebró su desaparición. Bailaron en las calles, convencidos de que finalmente eran libres para gobernarse como quisieran. Pero pronto descubrieron la dura realidad del liderazgo. Todos querían gobernar, pero nadie podía ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. El caos se apoderó de la tierra. La ambición y la avaricia se extendieron como fuego, y la discordia reinó sobre el pueblo. Desde la distancia, Orunmila, el sabio y adivino, observó el desastre y decidió intervenir. Pero antes de actuar, consultó a Ifá, realizando una adivinación en busca de orientación. Los signos le indicaron que debía preparar una ofrenda, un ebo, que incluía una escalera de 16 peldaños, hojas de alegría y otros elementos sagrados. Con estos preparativos, emprendió su viaje, siguiendo el único camino que lo llevaría al reino oculto, el sendero hacia Inle Ónica, la orilla donde Obatalá había desaparecido. Mientras caminaba, Orunmila golpeaba el suelo, buscando cavidades ocultas. En un punto del trayecto, sintió algo extraño. Una voz parecía resonar desde las profundidades. Intrigado, lanzó su ofrenda dentro del agujero y luego descendió la escalera a la oscuridad. De repente, un grito de dolor se escuchó desde las profundidades. Era Obatalá. La escalera lo había golpeado en la cabeza. Orunmila, sorprendido, miró dentro del hueco y comprendió que había encontrado al rey perdido, pero nunca imaginó que realmente fuera Obatalá. Descendió cuidadosamente y, para su asombro, confirmó que el anciano que yacía ante él era verdaderamente el gran Obatalá. Nadie en la tierra había sabido dónde estaba, y sin embargo, allí lo había encontrado, guiado por la sabiduría de Ifá y el poder de la ofrenda. Con gran cuidado, Orunmila llevó a Obatalá de regreso al reino. Cuando el pueblo lo vio regresar, acompañado de Orunmila, sus corazones se llenaron de arrepentimiento. Se organizó una gran recepción en su honor. Aclamaron a Obatalá y a Orunmila, inclinándose con respeto y ofreciendo tributo en señal de gratitud. Obatalá, conmovido por los acontecimientos, se dirigió al pueblo y proclamó: «En mi ausencia, solo hay un digno de gobernar sobre las cabezas de esta tierra, la tierra de Iroso Meji. Ese es Orunmila». Este relato encierra una profunda sabiduría sobre el liderazgo, el respeto y las consecuencias de la ingratitud. El pueblo de Okeyabia no Inle creyó que podía gobernarse sin la guía de su anciano líder, pero pronto cayó en el caos. Esto nos recuerda que la sabiduría y la experiencia muchas veces son subestimadas hasta que se pierden. Obatalá no discutió ni luchó, simplemente se retiró, y solo en su ausencia el pueblo reconoció su verdadero valor. ¿Cuántas veces damos por sentada la mano firme que nos guía? ¿Con qué frecuencia ignoramos la sabiduría, creyendo saberlo todo, solo para darnos cuenta de nuestra falta de dirección? El papel de Orunmila en esta historia nos enseña otra lección: el poder de la adivinación y la importancia de buscar conocimiento antes de actuar.
No se apresuró a resolver los problemas del reino sin antes consultar a Ifá, hacer las ofrendas adecuadas y seguir la guía divina. Solo gracias a esta sabiduría logró restaurar el equilibrio. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez has subestimado la sabiduría de un anciano o mentor solo para darte cuenta más tarde de lo mucho que realmente ofrecía? ¿Has visto situaciones en las que se da por sentado el liderazgo hasta que el desorden se instala? Reflexionemos sobre estas lecciones y pensemos en cómo aplicarlas en nuestras propias vidas. Obatalá nos enseña que la paciencia y la sabiduría perduran, mientras que Orunmila nos recuerda la importancia de buscar el conocimiento antes de actuar. Y así, la historia nos deja una gran enseñanza. El liderazgo no se trata de poder, sino de sabiduría, equilibrio y la capacidad de guiar con paciencia y humildad.